Suscríbete a Torogós SB, Noticias al Instante, y dale click a la campana. Esta semana estuvo muy intensa en la Asamblea, es la verdad, y pues hoy ya estaban dando un pronunciamiento un grupo de jueces en las afueras del Centro Judicial Isidoro Menéndez. Están amenazando con suspender las audiencias, lo que significaría verdaderamente someter al país quizás a un caos, porque imagínense paralizado el sistema de justicia, personas que están siendo procesadas, procesos judiciales que están también en curso, audiencias para poder aplicar la justicia o tratar de administrar la justicia. En cuanto a algunos casos, se detendría. ¿Cómo se está viendo esto desde la Asamblea Legislativa, dado que precisamente es una decisión que se toma en la Asamblea Legislativa, valga la redundancia, esta misma semana, reformando la ley de la carrera judicial para pues jubilar? Son más de 600 jueces los que caerían en la categoría de ya cumplir 60 años para dejar el cargo que ostentaba. Bueno, creo yo que es imposible dejar de mencionar lo que nosotros argumentamos el día martes y el por qué nuestra votación en contra de esta iniciativa. Empezando porque se trata sin duda, y el objetivo real desde nuestra perspectiva es tomar control total de uno de los órganos de Estado, que en este caso es el órgano judicial. Ya habíamos señalado el golpe el pasado 1 de mayo en el sentido de la destitución ilegal e inconstitucional de magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional, y lo poco que podía quedar de independencia en el órgano judicial, y que incluso ha habido jueces que a lo largo de estos últimos meses, ya en esta legislatura, han sido también críticos ante algunas de las decisiones de la mayoría de la Asamblea Legislativa, y con esto me refiero a Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC. Obviamente, ahora, con esta medida, es una muestra más de querer ese control total. Querer bajo un discurso, porque hay que decirlo así, un discurso y una excusa de que con esta medida se va a evitar la corrupción en el órgano judicial, se va a dar la depuración del órgano judicial, es totalmente falso. Porque si ese fuera el objetivo, existirían otros caminos y no este tipo de decretos que aprobó Nuevas Ideas y sus aliados el martes. Eso por un lado, y lo otro es que es una medida, es una iniciativa inconstitucional. Toda la materia referente al órgano judicial es de exclusiva facultad de la Corte Suprema de Justicia presentar las iniciativas de reforma o iniciativas de ley. Ya hay jurisprudencia, hay una sentencia, la número 6/2016, donde la Sala en aquel momento recordó los límites de nuestras facultades según el artículo 133 de la Constitución. Y en materia judicial es la Corte la que tiene iniciativa. Claro, nosotros ya tenemos a estas alturas múltiples ejemplos donde Nuevas Ideas, y específicamente también CAPRES, que es donde se elabora, yo diría que más del 90% de las iniciativas que presentan Nuevas Ideas en la Asamblea, no les importan los procesos, no les importan las leyes, aun cuando ya hay antecedente o precedente en este caso donde dice que no es facultad de los diputados y las diputadas, pero a la larga se trata de una medida que a discreción, porque no es cierto que va a garantizar, como ellos lo planteaban el martes, una plena depuración o evitar corrupción. No es cierto, es mover las piezas a conveniencia según mis intereses, y en este caso haciendo alusión a los intereses de quienes aprobaron esa reforma, para colocar o quitar a jueces según el interés particular sobre algunos temas. Y es lamentable que de paso se lleven situaciones que son complejas, que han venido avanzando en los últimos años, como un caso emblemático que es el del Mozote. Porque uno de los jueces, por ejemplo, que saldría bajo este decreto es el juez que lleva adelante este caso. ¿Que ha sido fácil? No, no ha sido fácil. Es una deuda histórica que tiene el Estado salvadoreño con las víctimas y las familias de las víctimas de masacres como esa, que tuvo lugar en el conflicto armado. Y por lo tanto, uno dice, ¿qué otros intereses habrán en el fondo? Además, cuando hemos visto el actuar de los magistrados impuestos el 1 de mayo, donde lo que han hecho dentro de sus decisiones hasta la fecha es bloquear la extradición de un líder de grupo criminal.
en lugar de facilitar en este caso la aplicación de pronta y cumplida justicia en favor de las víctimas y no de los victimarios. Entonces hay mucho que señalar. Para nosotros se trata de la consumación del golpe al órgano judicial que inició el 1 de mayo. Bueno, hay una cosa que es importante en destacar y tiene que ver con precisamente los argumentos que se han planteado desde los asesores de Casa Presidencial al empujar esta reforma de la bancada oficialista. Todos aquellos jueces que tengan a la entrada en vigencia de la reforma 60 años o más, se entenderá que finalizarán la carrera judicial, y esto pues lo argumentó en las últimas horas el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta. También se le da herramientas a la Corte Suprema para que aquellos jueces que finalizan a los 60 años de edad tengan la oportunidad eventualmente de seguir en función de juzgar o ejecutar los juzgados en régimen de disponibilidad. Es decir, que usted señalaba el caso del Mozote, ese juez, por lo que entiendo y por la connotación de que tiene este caso y el cumplimiento de la pronta y cumplida justicia, tendría, creería yo, que quedar él en función para poder evacuar este proceso. Es decir, vaya, el tema pero muy polémico es, sin duda alguna, aplicar un decreto para depurar el órgano judicial, pero hay jueces que inclusive han advertido que, aunque no les parece la forma en que se ha ejecutado esta depuración, sí estarían de acuerdo en que exista dentro del órgano judicial un verdadero mecanismo de depuración de los jueces. Claro, y en eso nadie pone, digamos, duda, ¿verdad? Es un tema que se ha venido señalando a lo largo, creo yo, de la historia, o por lo menos reciente en el sistema judicial que existe actualmente, que siempre hay una necesidad de fortalecer los mecanismos para garantizar una verdadera depuración del sistema, del órgano judicial, justamente atendiendo la demanda de la población que ante decisiones muchas veces de los jueces ve violentados sus derechos en lugar de garantizar la justicia. Y por lo tanto, por eso lo digo, si el objetivo realmente fuera ese, no hubiese sido esta la iniciativa que se aprobó el martes en la Asamblea Legislativa. Hay otros aspectos que deberían en todo caso regularse. Y en cuanto al tema de las personas mayores de 60 años, es una violación a derechos laborales, porque no quiere decir automáticamente que alguien, porque ya tiene más de 60 años, es porque ya tiene la capacidad de irse en un régimen especial o de disponibilidad como lo establecen en ese decreto. O sea, para estar ahí esperando, por cualquier cosa me van a llamar, pero ya no es una función permanente. Y muchos de ellos puede hacer que a estas alturas de la historia no tengan el tiempo, digamos, de trabajo que les permita tener una condición de retiro. O sea, no se hacen así las cosas. Por eso, por más que ellos adornen y traten de justificar la medida, el objetivo real es tener control total del espacio, ¿verdad? Ellos critican y decían de que ahí habían personas que, y lo dijeron en las participaciones el día martes en el Pleno, con la claridad meridiana que como que le generaban alguna, que no coincidían con el pensamiento. Es que no se trata de eso, es cómo realmente garantizas que desde el órgano judicial a todo nivel, empezando por la misma Corte Suprema de Justicia, hasta jueces, magistrados, van a aplicar la justicia de manera independiente. Y hoy nos coloca nuevamente ante los ojos del mundo y de la comunidad internacional como un país con graves retrocesos en materia de independencia judicial. El relator de las Naciones Unidas sobre la independencia judicial ahí se ha estado pronunciando. Y es una falta de respeto que en el mismo día de la plenaria ellos dicen, ay, cómo lloran, y que llaman a la comunidad internacional. Si es que El Salvador no es una isla, no estamos solos en el mundo. Formamos parte de diferentes organizaciones donde hay que cumplir ciertos criterios, principios, empezando por el principio democrático. Y hoy, obviamente, con estas decisiones, Nuevas Ideas, creo yo que se supera cada día. Yo se los decía en el Pleno, hacen historia, pero en todo el sentido negativo de la palabra, porque van dando graves retrocesos en materia democrática y en violentación de derechos. Ahora, ¿qué tan corresponsables son, diputada Anabel, las administraciones anteriores, los mismos magistrados que han estado al frente de la Corte Suprema de Justicia,
los mismos jueces, los diputados que han estado en legislaciones anteriores para poder, digamos, de alguna manera seguir sosteniendo algo que para muchos ya era insostenible, que es un órgano judicial señalado, un órgano judicial, bueno, yo no sé cuántos informes de señalamientos de corrupción le dedicó el Departamento de Estado de los Estados Unidos al órgano judicial. Fueron varios y por varios años y parecía que nadie hacía nada, bajo la premisa de que los jueces son intocables, bajo la premisa de que los jueces están blindados, de que son independientes, pero el tema trasciende más allá de si hay independencia, de si hay blindaje o si son intocables, porque el problema es que hay retardación de justicia, hay justicia selectiva, hay y otros señalamientos de inclusive engavetar aquellos casos que de alguna manera significan tocar fibras sensibles o grupos de poder en el país. Es decir, Anabel, no podemos cerrar la vista a esos señalamientos que se han hecho por décadas al órgano judicial. Claro, y yo lo decía, o sea, si hay necesidad de depuración, claro, y es que eso debería de ser un mecanismo permanente, o sea, tener con claridad los procedimientos que garanticen de manera oportuna la depuración de aquellos funcionarios que en lugar de cumplir con sus funciones, con sus, digamos, facultades, hacen totalmente lo contrario para beneficiar tal vez a unos pocos. En este sentido, creo que hay que tener en cuenta, y ellos hacen alarde mucho de que tienen una correlación numérica que les permite decidir por sí solos, pero eso no quiere decir de que deben atropellar los procedimientos, las leyes y la misma Constitución. Si tienen la posibilidad de votar, ellos 56 votos, y los que se les pegan como chicle, que son los otros partidos, que hacen hasta un bloque de 64, no tendrían por qué caer en eso. Pero es que en el fondo, el verdadero objetivo no es eso de la depuración. Anabel, ¿cómo ocurriría eso desde su juicio de valor? ¿Cómo ocurriría que con esta depuración el Ejecutivo está cooptando o invadiendo este órgano de Estado para su conveniencia? Porque ahí mismo dice que hoy la sala, que es una sala golpista impuesta, o en la Corte, mejor dicho, impuesta. Pero la Corte, vaya, perdón que la interrumpa, porque es necesario un poquito reforzar la idea, pero la Corte son 15 magistrados. Sí, y ya hubo elección de otros. Y 10 magistrados ya estaban ahí. Solo se eligieron a 5 magistrados. No, o sea, con la destitución se eligen a 5. Sí, eso fue el 1 de mayo. Ajá. Luego, ya en julio, cuando vence el plazo de los otros magistrados que venían cumpliendo con los periodos tal cual lo establece la Constitución, han ingresado otros también. Ya prácticamente la toma de decisiones en ese colegiado de 15 personas está controlada en su mayoría, yo creo que son más de, no sé si son 10 ahora, porque no tengo idea si es 9 o 10, no quiero dar un dato impreciso, pero una mayoría por las personas que han sido impuestas por esta Asamblea Legislativa, fuera de los procedimientos, aun cuando ellos quieran justificar como lo quieran justificar. Por lo tanto, ahí ya está la discrecionalidad. ¿Qué confianza voy a tener yo en que esa instancia, a la que le compete según las facultades que le dan en ese decreto hacer esos movimientos o esas consideraciones, va a actuar de manera imparcial o para aplicar justicia de manera real y no bajo otros intereses? Si son personas que han sido puestas ahí por una mayoría de la Asamblea Legislativa que responde a los intereses del presidente. ¿Y cómo entonces debía de ser el mecanismo correcto para depurar el órgano judicial? ¿Con el mecanismo que ya existe? No, por eso a ese mecanismo habría que hacerle fortalecimiento. Y claro que Cambios a través de reformas, claro que a través de reformas, pero empezando porque esas reformas sean propuestas por la entidad u órgano al que le corresponde, que en este caso es la misma Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué reformas? Porque vaya, tenemos un mecanismo de depuración de los jueces, pero claro está que no funciona, porque si nos ponemos a buscar algún ejemplo que nos dé una luz de que que los jueces que no cumplen con su labor son depurados, lo buscamos y no lo encontramos. Es decir, aquí, no sé, la Corte Suprema, de verdad, las anteriores administraciones, tal vez de la Corte Plena, tendrían que explicar por qué es que un mecanismo que se creó precisamente para depurar jueces no ha funcionado, y lejos de funcionar, lo que ha fomentado es prácticas
o el señalamiento de prácticas inadecuadas de los administradores de justicia. Claro, es que para empezar, y no sucede solamente en el ámbito judicial, sino que con otras leyes nos pasa lo mismo. O sea, hay leyes que son muy buenas, que tienen muy buenos elementos incorporados, pero en la implementación y en la aplicación es donde se da muchas veces el problema. Y por eso yo digo, ¿quién mejor que identificar? Ya pusieron a los magistrados y magistradas ahí, y ellos, que ya podrían en todo caso estar aplicando un procedimiento de forma que sea eficiente, más allá de que yo no reconozca esa sala de manera particular porque la señaló de golpista, no tenían por qué ir a este paso. Por eso es que es lo que yo digo, o sea, formas, yo ahorita, o sea, podríamos hacer una valoración claro. de puntualmente no puede claro, señalar. porque ahí en el órgano judicial hay una área destinada al tema de las investigaciones ante denuncias que se pueden interponer, por ejemplo, cuando vos ves violentado el derecho de que no te han cumplido con la pronta y cumplida justicia. La sección de investigación profesional de la Corte, claro. O sea, hacer que todo esto, yo creo que se han venido dando buenos pasos. Si ya en la implementación o aplicación de los procesos, porque los funcionarios que están al frente no lo cumplen, no sé, pueden haber múltiples motivaciones que no hacen efectivo el procedimiento, pero no es por la falta de un procedimiento actual que no se dé la depuración. Creo yo que es lo que al final quiero concluir, ¿verdad? Tuvo que haberse hecho en todo caso otras cosas desde el mismo órgano judicial, ¿verdad? No había necesidad de una reforma como esta, por eso al final uno concluye que la motivación no es esa, ¿verdad? Es el argumento que dan ante ¿Usted respalda las acciones que están encabezando algunos jueces, como este señor juez Tony Durán, que fue uno de los que habló este día, junto con otro aplicador de justicia, respecto a amenazar a los diputados con suspender las audiencias si no se deroga el decreto aprobado el martes pasado? Bueno, creo yo que cada quien tiene el derecho de expresarse como sea. Tenemos la libertad de expresarnos, la libertad de organizarnos y de exigir justamente que se nos respete. Si ellos sienten violentados sus derechos y es uno de los caminos que ven como posible, pues nosotros siempre hemos creído que hay que promover las salidas pacíficas en un inicio siempre, como prioridad, para que no se vea afectado obviamente las grandes mayorías. Pero si esa instancia se agota, obviamente cada sector puede valorar qué acción puede hacer para exigir sus derechos, y ellos han sentido violentados sus derechos. Han llegado, ¿verdad? Veía yo por las noticias entiendo llegaron a pedir audiencia a la Corte Suprema. Entonces yo me imagino que ellos han hecho una ruta de seguro, no sé, ¿verdad? Porque después no vayan a decir que uno está detrás de esas motivaciones, y no, ellos han salido obviamente porque se han visto afectados y ven lo que puede significar la entrada en vigencia de esto. Y por lo tanto, lo menos que deberían de hacer las autoridades competentes es escuchar, sentarse y hablar y explicar el porqué de la motivación de esa reforma. Y obviamente pues van a seguir habiendo reacciones, y no es en el único tema que lo vemos. La población ya se está expresando con preocupación sobre temas que le están afectando directamente y que pareciera, por las decisiones que se toman desde la Asamblea o las políticas públicas que se implementan desde el Ejecutivo, que no son la prioridad de este gobierno en atenderla. Si no, veamos el resultado de uno de los estudios de opinión el día de ayer, ¿verdad? Que es una foto de un momento donde obviamente la población está presentando preocupación alrededor de diferentes temáticas. Y en lugar de estar haciendo estas reformas a la ley de la carrera judicial, ¿por qué no dar respuesta a la incertidumbre de la gente ante la entrada en vigencia del Bitcoin, por ejemplo, o al alto costo de la vida, o a la inseguridad, que vuelve a salir dentro de las principales problemáticas que la gente vive en el territorio? Porque si hay algo que está más que claro y comprobado, al menos cuando nosotros vamos a las comunidades, es que la población ahí sigue siendo víctima de diferentes delitos, sobre todo hoy las desapariciones que están, pues ya sabemos que se han incrementado tanto, donde las mujeres en principal son las víctimas, y por lo tanto creo yo que el gobierno y sus diputados en la Asamblea, a los que la población les dio una correlación ahí para tomar decisiones, hacen un uso abusivo
de esa delegación que la gente les dio al tomar decisiones, porque no les están respondiendo a sus problemas, sino que satisfaciendo sus intereses. Y para nosotros esa decisión es también un paso más en la consolidación de lo que nosotros denominamos un régimen. Bueno, vamos a hablar un poco